como decía Alejandro, o sea, muchas gracias, buenos días, y como decía Alejandro, la idea, más que, o sea, os reconozco o sea, realmente he preparado dos presentaciones, o había preparado dos presentaciones, ¿no? Una presentación ayer, que era como en principio un público más reacio a entender el impacto de lo digital en la comunicación y en el fondo en las relaciones internacionales, y hoy que la idea más bien, aunque evidentemente hay cosas similares, pero la idea más bien era, o sea, intentar profundizar con vosotros en las cosas que os parezcan más interesantes, ¿no? Entonces he dejado más o menos toda la presentación añadiendo algunas cosas que a mí me parecían relevantes, pero un poco la idea es ir muy rápido y detenernos en las cosas que consideréis interesantes, preguntar o hablar, ¿no? O sea, más que contar un rollo larguísimo sobre la teoría de la diplomacia pública y la diplomacia digital, que entiendo que por un lado, o al menos teóricamente, habéis tenido una asignatura en la escuela en la que se os ha explicado qué es la diplomacia pública. O sea, bueno, teóricamente en el programa tenéis una asignatura de diplomacia pública. Luego ya el contenido no lo sé, pero... entonces, la idea es, pues, como ir deteniéndome más en las partes que consideréis oportunas sin necesidad de hacer un discurso continuo y hilado, ¿no? Entonces, bueno, ayer funcionó bien y me hacía gracia, o sea, utilizar algunos ejemplos de cómo funciona, o sea, cómo funciona, por decirlo de alguna manera, la diplomacia hoy en día. Probablemente hayáis visto esta película, es una película francesa del año pasado, que está basada en un cómic y que se llama Quai d'Orsay, ¿no? Entonces, bueno. Arthur, vous en sortez, monsieur. Le texte de mon intervention à Sciences Po, il est bien? Ah oui, oui, monsieur. Vous voyez bien comment ça se passe, là, maintenant. C'est d'abord le sens de l'action, le sens de l'urgence. On n'est plus au temps de Talleyrand. La diplomatie aujourd'hui, ça n'est plus discuter dans les antichambres des palais où, entre parenthèses, tout le monde pissait sous l'escalier. C'est être en permanence en action face aux crises du monde. C'est ça qu'il faut dire. Monsieur le ministre des Affaires étrangères danois vous attend. Oh putain, c'est pas vrai, le danois! Faut que je traite le danois, mais quelle connerie ce métier! En plus, à chaque fois, il déboule en vélo, il n'y a rien à vous dire, moi. Oui, mais enfin, quand même, Alexandre, je pense qu'il faut qu'il y aille. Tu sais, il est important, le danois, hein, il compte à Bruxelles. Hier, j'ai le Slovène. Bon, Claude, mon vieux, fais au mieux. Ven, hier, pour accéder. El nombre con. Bueno, el principio básico es, realmente podemos hablar de nueva diplomacia, estamos hablando de una moda que pasará y que ahora está pues como muy, es algo muy cool porque el Departamento de Estado lo hace, porque el Foreign Office lo está desarrollando de una manera espectacular, o realmente estamos hablando de una herramienta que puede impactar en la naturaleza de la diplomacia, ¿no? Entonces, la primera idea... Ay, Dios mío, perdón, ha ido formando vídeos, ¿vale? El concepto es, o sea, lo primero, por decirlo de alguna manera, es tratar de entender o de explicar que realmente la diplomacia digital no existe, y yo creo que eso es importante. O sea, la diplomacia digital no existe como un concepto al margen de las relaciones internacionales o como un concepto al margen de la diplomacia pública. La diplomacia digital, en el fondo, no es más que el uso de una serie de herramientas para, pues, hacer lo que la diplomacia ha hecho siempre, ¿no? Esa frase que decía el ministro francés o sea, esa frase que decía el ministro francés, si os fijáis, no decía ahora tenemos que estar en Twitter y en Facebook. Lo que viene a decir es que hay una serie de normas en la diplomacia o en las relaciones internacionales que están cambiando desde una perspectiva que es la que me interesa ver como marco de lo que voy a decir ahora, que es, o sea, realmente la tecnología impacta de una manera real en la forma de comunicarse de las personas. Y en gran medida cambia la forma de comunicarse de las personas, y al cambiar la forma de comunicarse de las personas, cambia la forma de vivir, de pensar y sobre todo de organizarse. De hecho, y esto es lo que me parece que es relevante a la hora de hablar de la tecnología y del impacto de la tecnología en las relaciones internacionales, lo que realmente está pasando es que nos enfrentamos a unos escenarios nuevos donde las fronteras son distintas, el concepto de soberanía se está debilitando, y todo eso sí que es consecuencia, en mi opinión, del impacto de la tecnología en la comunicación y por tanto en la sociedad.
Eso es lo que realmente está cambiando la diplomacia. O sea, la diplomacia se desarrolla hoy en día en un escenario radicalmente distinto. Pues no ya solo con la broma que hacía el ministro de que se pasa de los palacios a las calles, que tiene bastante fondo, sino que realmente se desarrolla en un contexto o en un ambiente y con unas reglas que no se habían, o sea, que no eran las reglas normales, o al menos las más importantes en las relaciones internacionales hasta este momento. Y creo que eso es lo más relevante. O sea, lo más relevante es entender cómo de lo que estamos hablando es de un nuevo marco, de unas nuevas circunstancias o de unas nuevas reglas, más que del uso de una tecnología por parte de un área, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a la diplomacia pública es que todos entendáis que la diplomacia pública no es más que un área friki, o la diplomacia digital no es más que un área friki dentro del departamento de comunicación, ¿no? Entonces esto es lo que hacen los de la, no sé cómo decirlo, los chicos del garaje, ¿no? Entonces, pues hay unos tíos en el departamento de comunicación que además trabajan en un sitio que parece un garaje y que duermen cuando el resto está despierto, están despiertos cuando el resto duerme y van haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Por lo visto gestionan muchas cuentas de Twitter, muchas cuentas de Facebook, pero eso a la política internacional de Perú le trae absolutamente, o sea, le es absolutamente indiferente, ¿no? Transmite una imagen de modernidad, podemos presumir de ello cuando vamos a congresos internacionales, pero realmente no es una herramienta que sirva para defender mejor los intereses de Perú en el escenario internacional. Esto, que es muy habitual en cualquier tipo de organización, y que especialmente en las organizaciones públicas, el entender esto como algo accesorio, o sea, complementario ya sería demasiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero entender esto como algo accesorio es la mejor forma de... O sea, no hay nada peor que decir, esto va a ser una moda que pase, no la aplicamos y al final la moda, al menos en esta organización, acaba pasando, ¿no? Y se cumple lo que decíamos. ¿Por qué? Pues porque entendemos, y lo salí ayer hablando con vuestros compañeros, ¿no? Que bastante trabajo tenemos para encima tener un trabajo más, que es estar en las redes sociales, entendemos que realmente esto no aporta el día a día de nuestro trabajo, entendemos que los riesgos son mucho más grandes que los beneficios y que el estar expuestos acaba suponiendo pues una serie de desventajas para el ministerio, para los propios diplomáticos, que no merecen la pena, por decirlo de alguna manera, correr, ¿no? Entonces, creo que este es el escenario o este es el contexto del que no tenemos que hablar, ¿no? O sea, yo cuando hablo de diplomacia digital no me refiero a eso. O sea, no me refiero a una serie de canales en Facebook y en Twitter en los cuales, pues, por decirlo de alguna manera, llegamos a unos públicos distintos de los que llegamos tradicionalmente, ¿no? Yo que habitualmente trabajo en política, siempre me encuentro con el mismo argumento, ¿no? Tenemos que estar en las redes porque los jóvenes no ven la televisión, ¿no? Es un argumento, en mi opinión, absolutamente ridículo, pero que convence a los políticos para estar en las redes. ¿Cómo se entienden las redes? Pues como un cuarto medio de comunicación, ¿no? Antes había que estar en los periódicos, ahora hay que estar luego en la radio, luego en la tele y ahora por lo visto hay que estar en una cosa que se llama redes sociales o internet, ¿no? Entonces, internet entendido como la tele de los niños y pues como nosotros comunicamos a través de los medios de comunicación, según la mentalidad tradicional del ministerio, por decirlo de alguna manera, cuando comunicamos a través de los medios de comunicación. Si las redes son un nuevo medio de comunicación, tenemos que ir a las redes a hacer lo mismo que hacíamos en el resto de los medios de comunicación. Por eso pertenece al departamento de comunicación y por eso no tiene impacto en el resto de la estructura, porque a nosotros lo que nos han enseñado es que el resto de la estructura no comunica. Que aquí el único que comunica es el canciller o el ministro de otros ministerios y el departamento de comunicación. Bien, esas son las reglas que yo creo que están cambiando. Os pongo dos ejemplos. Hoy leía, no sé por qué, no sé ni por qué ni a quién, la verdad. Bueno, es que no me lo he apuntado, pero la idea es la misma, no era para no repetir ejemplos de ayer, pero Manuel Castells, que es probablemente pues el gran sociólogo de la sociedad de la información o de la sociedad del conocimiento, que tiene pues una trilogía que yo creo que es una referencia para entender el impacto social de la tecnología, y un libro reciente, de 2011, que se llama Comunicación y Poder, donde trata de explicar estos nuevos cambios que se están produciendo
en la soberanía, en la naturaleza de los estados y por tanto estos nuevos cambios que están produciendo en el escenario internacional, tiene una frase bastante impactante, no sé si brillante, en la que dice que la tecnología de la información, las tecnologías de la información están cambiando la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de organizarse, la forma de hacer la guerra y hacer el amor, ¿no? Esto que más, o sea, que además, o sea, que tiene un punto provocativo, pero me parece que es tremendamente gráfico, ¿no? O sea, realmente lo relevante de la tecnología es que está cambiando la forma de vivir de las personas. Y por eso también está cambiando la forma de hacer diplomacia. Si nos quedamos con esta idea, entonces, probablemente como consecuencia de la tecnología, nuestro trabajo va a ser distinto, pero nuestro trabajo de siempre, no sé si me explico. No lo que hagamos en Twitter o en Facebook, esto no sé si estoy insistiendo demasiado en la misma idea, pero me parece que es relevante para que luego el resto vaya más fluido, ¿no? O sea, yo me alimento de la información que tiene algo que ver con mi puesto de una manera distinta como consecuencia de la tecnología de cómo me alimentaba hace 6 años o 7 años. O yo comunico de forma distinta con mis compañeros de área o con mis colegas de otros países como consecuencia de la tecnología. No sé si me explico. O sea, mi labor como diplomático y la labor de la organización como Cancillería cambia como consecuencia de la tecnología. Aunque, como ocurre en muchos ministerios de muchos países, la Cancillería no tenga ninguna cuenta en Facebook y ninguna cuenta en Twitter. Y una página web que da vergüenza, ¿no? No es el caso. Digo, incluso aunque ocurriera eso, la tecnología estaría impactando de manera directa en la forma de trabajar de esas organizaciones. Otro personaje que no es... O sea, Castells a veces tiene un toque friki pues, por los pelos y tal, pero otro personaje que es, podríamos decir, radicalmente opuesto de esta forma de entender el mundo, decía una cosa parecida y a mí el contraste me ayuda, ¿no? El Benedicto XVI, en un mensaje que escribía con motivo de la Jornada Mundial de la Comunicación del año 2010, decía que el impacto de la comunicación, igual él ponía como la revolución industrial cambió la forma de vivir, de trabajar de las personas, las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando la forma, o sea, decía de otra forma, son el motor de los cambios sociales y culturales de nuestro tiempo. Por tanto, el impacto tecnológico afecta de una forma radical a nuestro trabajo. Y por tanto, hablar de diplomacia digital no es hablar de algo de comunicación o no es hablar de Twitter y Facebook. Aunque no tengáis Twitter y Facebook, creo que, si digo algo interesante que no lo sé, pero que os tenéis que plantear el problema, no sé si me explico. O sea, que os tenéis que plantear realmente cómo está cambiando mi profesión de 10 años a esta parte como consecuencia de la tecnología. Y no podéis decir, creo, que todo sigue siendo igual, que todo es lo mismo. Porque vuestro trabajo, insisto, aunque no os dediquéis a la comunicación, está cambiando como consecuencia de esto, ¿no? Y de una forma u otra, a veces la actitud de algunos pues es parecida a esta, ¿no? O sea, es la del que sigue con el hacha rechazando la electrónica porque no nos paramos a pensar, o sea, no nos paramos a entender la profundidad de las modificaciones, la profundidad del cambio y esto es lo relevante en mi opinión, acabamos haciendo nuestro trabajo de una manera mucho más ineficaz o no conseguimos aprovechar, dicho en positivo, las ventajas que ofrecen estas herramientas, ofrece esta nueva concepción, por decirlo de alguna manera, para adaptarnos a ellas, sino que somos nosotros los que nos empeñamos en seguir haciendo las cosas como siempre, que es como sabéis, uno de los grandes obstáculos para la innovación, ¿no? O para el adaptarse, o si queréis incluso para la supervivencia, ¿no? O sea, muchas veces esto es muy habitual, no solo en organismos públicos, pero gente que llega pues, recién salida de la academia, que va con ganas y dice, oye, pues vamos a hacer esto. Y siempre hay alguien que no necesariamente tiene cara de cenizo que tiene que decir, esto nunca se ha hecho así. Y es un argumento que parece que es suficiente para que nadie más se mueva o a nadie se le vuelva a ocurrir plantear o proponer algo similar en esa línea, ¿no? Bien, desde esa perspectiva, hablar de comunicación, o sea, hablar de diplomacia digital es hablar de comunicación y de su impacto social. Y de su impacto social de una forma en la que, en primer lugar, la comunicación es cada vez más una herramienta de gestión. Y esto es relevante, o sea,
si queremos hacer mejor nuestro trabajo, como os decía antes, todos tenemos que comunicar mejor. O sea, la comunicación no es el departamento de ventas del ministerio, ni siquiera el departamento de postventa. El departamento de ventas es, vamos a decir que bien lo hacemos, ¿no? Y si encima nos dan un premio, mucho mejor. O vamos a decir, cuando hay crisis, que vengan los de comunicación, ¿no? El comunicador bombero, que es, en España, el torero bombero es un personaje que forma parte de la idiosincrasia española, pues cada vez más en España, por lo menos, el comunicador bombero ha pasado a formar parte también de las plantillas de los organismos públicos, ¿no? Cada vez que hay una crisis, llamemos a un comunicador. Como si el comunicador tuviera que restringir su labor a eso, a la venta y al servicio postventa. ¿Es mentira o es erróneo? En España lo hemos experimentado de una forma muy gráfica con el conflicto del ébola o con el problema del ébola las últimas 2 semanas, ¿no? Hemos tratado el ébola como un problema médico. Y la percepción social sobre el ébola ha ido creciendo día tras día, generándose un gran pánico y una sensación de desastre por parte hacia la gestión que está desarrollando el gobierno. Después de una semana intentando pensar que el ébola era un problema médico, hemos descubierto que era mentira, que el ébola era un problema de comunicación. Pues se ha nombrado un comité científico que se reunía todos los días, se ha creado una cuenta de Twitter, la vicepresidenta se ha puesto al mando, el presidente ha visitado, sin entrar, a la enferma en el hospital. Hay un cambio radical en el que de repente entendemos que para resolver el problema de ébola, pero insisto, no para que la gente tenga sensación, sino para resolver el problema de ébola, la comunicación es una herramienta. Y me parece un ejemplo bueno para entender eso. O sea, para gestionar, o para la gestión pública, para la privada es evidente, pero para la gestión pública la comunicación es una herramienta. Y conseguir nuestros objetivos hoy en día requiere casi siempre de un planteamiento comunicativo. Y esto yo creo que a veces hay que hacérselo mirar, ¿no? O sea, el comprarse, entre comillas, unas gafas que nos permitan ver nuestro trabajo a través de la comunicación. Esto, en mi opinión, es el gran trabajo del Departamento de Comunicación. Conseguir que todo el mundo piense en clave comunicativa. Que cuando lea un papel, un informe político sobre determinado país, no solo esté pensando en términos, podríamos decir, materiales o tangibles, sino que esté pensando también cómo puede afectar esto en términos de comunicación a nuestra relación, Y esto me parece que es básico, porque entonces damos un giro y esto deja de ser una cosa de un departamento para ser algo que afecta de una manera importante, en mi opinión, a todas las áreas. Incluso a los que dan visados, pues en España, esto es una tontería, pero en España hemos tenido una polémica hace muy poco por un tema de visados en Etiopía, ¿no? Pues en este caso el problema no era solo de comunicación, pero en gran medida también se resolvió gracias a la comunicación, ¿no? Entonces, punto 2, entender que la comunicación es una herramienta de gestión pública y que por tanto todos en nuestro trabajo tenemos o deberíamos tener un componente comunicativo. Y que si no lo tenemos o si pensamos que no lo tenemos, creo que es bueno volverlo a pensar, no sé si me explico. Y en gran medida, la necesidad de lo comunicativo tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. O sea, pues durante mucho tiempo la sociedad, por decirlo de alguna manera, era una sociedad industrial. Y para trabajar, o sea, para ser eficaz en la sociedad industrial, había que tener, por decirlo de alguna manera, potencia industrial. Hoy, que vivimos en la sociedad de la comunicación, para ser eficaces en la sociedad de la comunicación hay que tener capacidad o músculo comunicativo. Y en el fondo es eso, o sea, hay que ser capaz de trabajar en la materia prima que conforma el elemento esencial o el motor esencial de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y en ese sentido, además, cuando trabajamos en organismos públicos, tenemos un obstáculo más importante, que es la falta de credibilidad. O sea, por lo general, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, tiene que pasar una barrera mucho más alta que la del resto de las personas cuando comunican. O sea, la predisposición de los ciudadanos cuando escuchan algo público es a entender que lo que se dice es mentira o quiere engañar o está maquillado, ¿no? Bien. Entonces, voy a contar una cosa que no conté ayer y que me parece que nos puede hacer profundizar un poco más en este tema inicial y luego paso a los ejemplos, a la parte de diplomacia digital, que son 4 elementos que en mi opinión son básicos para entender cómo este impacto de la comunicación o de lo digital afecta de manera directa a la comunicación.
En primer lugar, vivimos en un lugar donde todo el mundo está escuchando, da igual donde lo digamos. Os cuento 3 ejemplos. El primero, el responsable de la diplomacia pública, bueno, de la marca España en España, que un día viendo un partido de fútbol de no sé qué equipo, creo que la selección, tuitea: los catalanes son los hijos de puta. Porque era un partido en Barcelona donde se estaba pitando al rey y a la bandera, ¿no? Entonces se calienta y tuitea eso. Bueno, al día siguiente tiene que dimitir, y cuando tiene que dimitir le preguntamos: oye, ¿pero por qué tuiteaste eso? Dice: hombre, porque yo en el fondo, los tíos la gente que me sigue a mí en Twitter estaba sentada conmigo en la mesa, o sea, me había oído decirlo. No, o sea, yo no estaba haciendo unas declaraciones públicas, no llamé a la prensa para hacer el comentario, sino que yo lo que dije, por decirlo de alguna manera, ya lo sabían los que me rodeaban, no sé si me explico. O sea, mi público eran 12 personas que me seguían en Twitter y que todas eran, entre comillas, de absoluta confianza, que pensaban como yo. Primer elemento, la gente no es capaz de entender que una de las consecuencias de la tecnología es que todo lo que se dice puede ser escuchado por todos, independientemente de dónde se diga. Otro ejemplo que es de política nacional en España, pero que a mí me parece que es tremendamente gráfico, ¿no? Susana Díaz, que es como la gran promesa del Partido Socialista, que es la presidenta de Andalucía, 2 días consecutivos dice la misma frase de 2 líderes distintos en un momento en el que el liderazgo en el PSOE se está cuestionado. Entonces llega y dice, en San Sebastián, pensando que su público era el del mitin de San Sebastián: Patxi López será lo que quiera ser. 2 días después en Toledo, hablando de otro líder, insisto, son declaraciones que iban a tener impacto, o que ella debería haber supuesto que iban a tener impacto. Hablando de otro líder, le da ese apoyo, entre comillas, implícito, diciendo: García Paje será lo que quiera ser. Bueno, además de plantearte quién le escribe los discursos, porque está escaso de originalidad, lo que te planteas en gran medida es hasta qué punto el público que está escuchándole hoy en día no es tu público. Y no es tu público porque en cuanto haya alguien que sea capaz de escribir un post sobre lo que has dicho, si hay periodistas ya mucho más, alguien que lo haya grabado con un teléfono móvil. Entonces, hay veces incluso, y esto nos pasa mucho, en España pasa mucho por lo menos, que hay gente que ha dicho cosas y piensa que no las ha dicho. O sea, que ha hablado pues, en un periódico de su pueblo porque le han nombrado hijo adoptivo, y le preguntas: oye, ¿pero has hecho declaraciones sobre este tema? Y dice: no, ¿yo qué va? Entonces, cuando se las enseñas, dices: no, pero eso no son declaraciones, eso es el periódico de mi pueblo. No sé si me explico. Sin entender que el periódico de su pueblo es un periódico que en el momento en el que forma parte del ecosistema informativo es un periódico universal. O sea, ya le hubiera gustado al fundador de ese periódico saber que su público era universal, pero es verdad. A esa gente, o sea, lo que hoy digas en cualquier periódico del pueblo no queda en tu pueblo, como antes, que se imprimía en papel y las viejas del pueblo se lo pasaban diciendo: mira cómo ha prosperado el niño, ¿no? No, hoy cualquiera, y sobre todo si tienes algo de presencia pública, accede a esa información y la puede coger un periódico y hacerla más grande, o simplemente ir corriendo de boca en boca, ¿no? Entonces, en primer lugar, vivimos en un mundo comunicativamente sin fronteras. Y esto cambia las reglas de la comunicación. O sea, cambia fundamentalmente la regla del público de la comunicación. En segundo lugar, en un mundo donde hay transparencia, donde hay un mayor control. ¿Qué significa que hay mayor control? Significa que mayor control significa que vivimos en un mundo en el que lo que dices es contrastado al segundo. Y esto también cambia las reglas de la comunicación en general, no en Internet. 2 ejemplos muy concretos, o 3 ejemplos muy concretos. El primero es el lanzamiento de la Constitución egipcia. Como sabéis, la Constitución egipcia, tras pues, la Tahrir y todos los distintos vaivenes de la reconstitución o del momento constituyente egipcio, nace bajo el lema de la Constitución de todos los egipcios. En el lanzamiento, el folleto, la trasera, todo se basa en esta foto, en la que 3 no eran egipcios. En una situación normal nadie se hubiera planteado hasta qué punto eso podría ser relevante o si alguien lo iba a descubrir. Pero tardaron 3 minutos en hundir, entre comillas, no la legitimidad del proyecto, evidentemente, pero al menos la potencia comunicativa que podía tener, porque a partir de ese momento nadie habló de que se trataba de una constitución de todos los egipcios y todo el mundo habló del gol que habían metido a los que habían diseñado la constitución. Otro ejemplo, Davos es una reunión desde el punto de vista de relaciones internacionales más o menos irrelevante, ¿no? Pues la única vez que han invitado al presidente del gobierno español decidió cancelar 3 días antes por problemas de agenda.
Pero había un problema serio, que es que la agenda era pública. Y que si uno entraba el día que el presidente, o sea, que la prensa de presidencia hace la nota diciendo que el presidente no va por problemas de agenda, ese mismo día uno entraba en la agenda y la agenda estaba absolutamente vacía. No solo el día de Davos, sino toda la semana. Entonces, claro, o sea, todos podemos intentar pensar que había una agenda oculta. No sé si es peor o mejor. Pero claro, la imagen, el contraste, la posibilidad de control, te quita mucha credibilidad. Y esto antes tampoco era posible, no sé si me explico. Y esto no tiene nada que ver con Internet, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, por buscar un ejemplo de Perú, pues he cogido este que es más o menos reciente, donde podemos ver cómo alguien dice una cosa, se le niega, se le vuelve a negar, lo vuelve a decir. O sea, el control es continuo y la evolución acaba haciéndote, o sea, no te puedes permitir, entre comillas, cosas que comunicativamente podías hacer en otro momento, ¿no? Tercer elemento que me parece muy relevante, los nuevos tiempos. Nuevos tiempos que Castells dice con cierta gracia que son unos tiempos entre lo inmediato y lo eterno. Inmediato porque todo pasa en tiempo real. O sea, tenemos una especie de obsesión que nos ha convertido incluso en asesinos profesionales. En España a la enfermera del ébola, que gracias a Dios está curada, la hemos matado 3 veces, incluso un medio la ha incinerado. No, en serio, ¿eh? O sea, hay 3 medios que la han matado, o sea, que ya habían preparado la noticia y que como no gestionan bien el gestor de contenidos de su propia web, esa noticia era visible en Google, pero es que hubo un medio que fue más allá y se planteó ya cómo la habían incinerado. Y escribió la noticia de incineración. Entonces, claro, esto lo vivimos con mucha frecuencia, o sea, la necesidad de inmediatez hace, y la necesidad de conseguir atención de las audiencias, hace que todo el mundo trate de adelantarse incluso a las noticias. Que todo el mundo necesite por conocer las noticias en tiempo real, aunque sea irrelevante. No sé si me explico. Aunque no aporte valor a su toma de decisiones. Aunque no tenga ningún tipo de contenido racional. Y esto siempre me lo planteo, ¿no? O sea, ¿cuántos millones habéis dejado de ganar por conocer el resultado de un partido de fútbol 6 horas después? Pues me imagino que ninguno, ¿no? O sea, a no ser que hayáis apostado en las quinielas o en un centro de estos de apuestas deportivas. Pero realmente, pensad un segundo racionalmente, ¿cuántos aporta saber el resultado de un partido en tiempo real? En el minuto en el que se mete el gol, o saberlo 7 horas después. Pues realmente no hay ninguna diferencia, ¿no? Pues la gente vive enganchada a Twitter, incluso cuando no tiene acceso a la televisión, para ver en qué minuto marca el gol refrescando como un loco, ¿no? Es el efecto WhatsApp en el que parece que todo el mundo en algún momento nos va a decir algo y acaba generando ansiedad. Bien, eso que está muy metido en la vida de la gente y muy metido en la forma de pensar de la gente, acaba acelerando el ritmo de las noticias y hace que hoy en día las noticias no puedan plantearse en términos de tiempos, las noticias, no Twitter, en términos de tiempo, ni pensando en el diario del día siguiente, como se plantea mucho tiempo, ¿no? Vamos a llegar antes de las 11, que es a la hora que cierra el periódico, ¿no? Entonces, dabas una rueda de prensa a las 9 o hacías un acto a las 9 y dices, bueno, hasta las 11 puedo irme a comer, tomar algo, y luego ya hago la nota de prensa y la mando 9:30, 10 y entra en redacción. Bien. Eso había cambiado ya con los telediarios del mediodía y de la noche, que ya marcaban otro ritmo, ¿no? Ya tenías que hacer algo antes de la 1 para que diera tiempo a editarlo, o antes de las 7 para que diera tiempo a salir a las 9. Pero eso aún así te dejaba unos márgenes razonables. Yo hacía una cosa a las 10, tenía hasta la 1, fue muy bien, ¿no? Pero claro, hoy en día no puedo esperar ni siquiera al telediario, o sea, yo no puedo esperar para dar una noticia a que se convoque a los medios de comunicación o a que yo tenga un acto público organizado en el que pueda hacer un canutazo. Hoy en día, los tiempos de las noticias funcionan en tiempo real. Y quien llega el primero marca o establece el marco, establece el frame. 2 ejemplos concretos que a mí me parecieron espectaculares. El primero es un juez de la Audiencia Nacional Español al que acusan en un partido político de haber consentido un acto de familias etarras, o sea, de familias de presos políticos, o sea, de presos políticos, con estos huecos cuestan la vida, de presos de ETA. Y durante la rueda de prensa que se estaba transmitiendo en streaming, el juez va contestando a los argumentos en tiempo real. Entonces, según le iba diciendo, dice, tal, no sé qué, y le dice, este era el que estaba dando la rueda de prensa. ¿Sabe que las asociaciones de víctimas no se han personado como parte? Entonces, claro, va desmontando en tiempo real la rueda de prensa.
evidentemente el que estaba dando la rueda de prensa no estaba leyendo Twitter y nadie se lo dijo. Pero genera un nuevo tipo de información que es brutal, en el que los códigos tradicionales de información, donde yo cuento el rollo y nadie me contradice, por lo menos hasta la hora siguiente, se rompen en tiempo real. Porque los medios tienen que dar la noticia ya mezclada, no sé si me explico. O sea, no pueden cortar y dar dos noticias de la rueda de prensa, este señor dijo esto y este señor le contestó. No, es que ya la noticia viene mezclada. Y por tanto el tiempo real es determinante, porque ya la noticia sale lastrada de origen, porque él ha podido contradecir uno a uno los argumentos. Otro ejemplo curioso, ¿no? Esperanza Aguirre, que en mi opinión es una maestra de esto. La citan como testigo para un caso de corrupción bastante potente y en menos de un segundo tuitea diciendo que estará encantada de colaborar con la justicia. El titular deja de ser Esperanza Aguirre citada como testigo para ser Esperanza Aguirre encantada de colaborar con la justicia. Si os fijáis, el enfoque es determinante. El cambio es brutal. Hay un ejemplo mucho peor que es que la pillan, o sea, hace una historia muy curiosa que en España ha sido muy comentada y muy bromeada, que es que aparca para sacar dinero en un cajero en un carril bus. Entonces le para la policía, se pone muy nerviosa y se va, huye de la policía, la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, huye de la policía y en el camino tira una moto de la policía. Entonces, o sea, la presidenta a la fuga, o 17 memes más que se hicieron, tiene un problema serio porque ha metido la pata de manera espectacular. ¿Qué hace? ¿Vosotros qué hubierais hecho? Bueno, probablemente esconderos. Pues, o en el tradicional esconderte y decir, bueno, a ver si pasa el chaparrón. Ella lo primero que hace es escribir un post. Escribe un post donde da su versión oficial, que se parece relativamente poco a lo que os acabo de contar. Pero escribe un post donde da su versión oficial y lo difunde por las redes. A partir de ese momento, todos los medios de comunicación no pueden dar la noticia sin hacer referencia a la versión oficial. Si ella hubiera convocado una rueda de prensa, además de estar sometida a las preguntas o en tiempo real, pues hubiera tardado 6 horas en las que todo el mundo hubiera comentado que se había dado la fuga. Si hubiera esperado a tener un acto público, ni os cuento. Como sube la noticia en cuestión de una hora, consigue que toda la cobertura informativa tenga que tener en cuenta al menos su punto de vista. No sé si me explico. Entonces, los tiempos son esenciales para trabajar la información. Y en segundo lugar, vivimos en un tiempo en el que se tiene muy buena memoria. O sea, gracias a Internet, la comunicación ha metido algo que antes no metía, que es la capacidad de contraste a largo plazo. O sea, yo no sé si vosotros habéis trabajado en comunicación alguna vez, pero antes, yo me acuerdo de hacer la tesis en el año 99, consultando periódicos a través de las filminas estas, no sé cómo se llaman, de los microfilms que hay en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Entonces llegabas, cogías la mesa esta con la bombilla debajo y empezabas a pasar. No tenías un índice, no tenías un control de dónde estaban las palabras, tenías que coger periódico a periódico, ir pasando hasta que encontrabas el concepto que te interesaba, no sé si me explico. Claro, ser capaz de contrastar una información relevante a base de información de periódico te llevaba tanto tiempo que nadie lo hacía. O conseguir un corte de televisión, o sea, hasta hace 10 años conseguir un corte de televisión suponía tener un primo en la tele, una pasta para pagarlo, o sea, era imposible localizar un corte, saber qué se había emitido, saber cuándo se había emitido y que la tele te lo cediera. Porque no existían esos archivos no estaban ni disponibles ni buscables. O sea, no podías encontrar la información incluso aunque estuvieran disponibles. Hoy en día, todo lo que se ha emitido alguna vez en televisión en los últimos 10 años está en Internet y además fenomenalmente tagueado para que lo encuentres casi en tiempo real. ¿Eso qué provoca? Que las contradicciones sean mucho más caras. Que sea mucho más difícil contradecirte o que si te contradices acabe pasándote factura de una manera espectacular, ¿no? Esto es un ejemplo muy tonto que fuera de España no se entiende, pero en un conflicto sobre quién iba a liderar el Partido Popular en la región más grande de España, que es Andalucía, hay un intento de que sea no un intento, se filtra que va a ser uno. Entonces, el líder de las juventudes de ese partido publica un tuit en el que dice: con José Luis Sanz ganan todos los andaluces, se ha avalado a José Luis Sanz. 3 minutos después cambia el líder, porque el líder del partido decide que sea otro, el líder nacional decide que sea otro. Y este mismo personaje borra el tuit teóricamente y dice: acabo de firmar mi aval por Juanma Moreno. Claro, él ha borrado el tuit teóricamente, pero a todos los efectos su doble apoyo o su doble lealtad ha quedado para la historia. Otro ejemplo que es un poco más curioso.
se descubre que hay una serie de eurodiputados españoles que tienen una cuenta en Luxemburgo, cosa que es legal y que además promueve la Unión Europea a través de un plan de pensiones, pero que en España, en la situación actual, genera mucha controversia. Un diputado de un partido político tuitea: tanto hablar de los capitalistas ricos y con cuentas en Luxemburgo, vergüenza de gente. 2 minutos después se descubre que el líder del partido político del que acaba de poner el tuit también tenía cuenta en Luxemburgo. Y él mismo tuitea: ¿pero qué pasa? ¿Que ahora va a ser pecado tener cuenta en Luxemburgo? El mismo que acaba de decir, vergüenza de gente hacía 2 minutos. Entonces, claro, estos son ejemplos, pero de los que hay miles. Hoy ha habido uno en España bastante llamativo, que es que Rajoy ha pedido perdón. O sea, Montoro, el ministro de Economía, había dicho antes de ayer que pedir perdón no era suficiente. Y hoy el presidente del gobierno pide perdón. Entonces, claro, cuando tú contrastas pedir perdón no es suficiente, pido perdón a los españoles, y los pones los dos juntos, aunque estén hablando de temas distintos, el contraste, por decirlo de alguna manera, o sea, la buena memoria de Internet acaba afectando de una manera radical a la forma que comunicamos. Bien. Y luego el peso de la imagen, pero me estoy enredando demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que la diplomacia en general está cambiando. Como os decía, entiendo que sabéis qué es la diplomacia pública y prefiero no enrollarme mucho, ¿no? Pero la diplomacia pública al final es aquella que entiende que el poder de los estados depende en gran medida de su capacidad de seducción. O sea, que hoy para conseguir objetivos no basta con tener poder como entendíamos nosotros el poder, como poder duro siguiendo las teorías de Nay, o como el poder de aquel que tiene dinero, recursos económicos, ejército o recursos militares o territorio. Pues esto a lo largo de la historia el poder se ha ido midiendo de maneras distintas para imponer la voluntad al otro, para conseguir que el otro haga lo que nosotros queremos. Que hoy en día es mucho más eficaz para conseguir que el otro haga lo que nosotros queremos la capacidad de convencerle, de seducirle, de influir en su pensamiento. Eso es el poder blando. Eso es el poder que trata de trabajar la diplomacia pública. Y esto conlleva asumir que este tipo de poder es más eficaz que el otro poder. Y eso ya es una presunción. Y es una presunción que os podéis creer o no, pero que es coherente con lo que hablábamos antes de la sociedad de la información y del peso de la información entendida como materia prima. Si influir en el otro, o sea, o si lograr nuestros objetivos en política internacional depende en gran medida de nuestra capacidad de seducción, de nuestra capacidad de influir en el pensamiento de los demás, la herramienta más potente que podemos tener, o el lugar en el que habría que, o la diplomacia debería poner más esfuerzos, es en la comunicación. Y eso es la diplomacia pública. La diplomacia pública es el trabajo de los países para, a través de la recopilación de información, de la difusión de noticias, de la difusión de su cultura, del intercambio, ya sea cultural, migratorio, lograr incidir en la forma que tienen o en la percepción que las personas tienen de ese país, y en función de esa percepción en las actitudes o los comportamientos que las personas hacen respecto a ese país. ¿Esto qué supone? Supone en primer lugar un cambio de actores. En primer lugar, supone un cambio de sujetos. El sujeto de la diplomacia tradicional era el Estado y el sujeto de la diplomacia pública es la gente. Cualquiera puede hacer diplomacia pública, cualquiera puede defender los intereses del país. Lo puede hacer consciente o inconscientemente, lo puede hacer de manera coordinada, organizada, o de manera voluntaria y sin coordinación. Pero, pues evidentemente no os voy a decir nada nuevo, o sea, Gastón Acurio es un embajador, aunque no le haya nombrado nadie, del país, que incide más en la imagen que la imagen de modernidad, de desarrollo que tiene Perú fuera del mundo, fuera de Perú, perdón, y como tal, Gastón Acurio atrae inversión aunque no sea en sus negocios, atrae turistas aunque no pasen por sus restaurantes cuando vienen de turismo. En último término, Gastón Acurio hace a Perú más fuerte en sus relaciones internacionales. Gastón Acurio puede trabajar coordinado con la Cancillería o trabajar a su bola. Puede defender unos objetivos propios o defender unos objetivos que se identifican con el país. Pero los actores cambian, tanto los que pueden hacer diplomacia pública, los que hoy en día pueden ser diplomáticos sin aprobar la oposición, y los que reciben los sujetos de la diplomacia pública. Como os decía, la coerción sustituida por la atracción, la imposición por el convencimiento, el secreto por la transparencia, y esto si queréis lo hablamos luego, por la transparencia como garantía de credibilidad.
en la imposición del poder frente al beneficio mutuo. Bien, más o menos. Hay una serie de elementos que cambian en la forma de trabajar y que aquí tenéis mucho más desarrollado, ¿no? Cómo cambia el contenido, o sea, cambia el contenido, cambian las formas, cambian los actores, cambian los roles. Esta es la parte más tal, ¿no? O sea, que la diplomacia tradicional es la más atractiva, que puede ser que paséis de ser porteros a ser constructores de puentes, ¿no? No sé si os apetece más ser porteros o constructores de puentes, pero bueno, no deja de ser un cambio en el que se traduce de la diplomacia tradicional a la diplomacia pública, ¿no? Bien, las funciones, las reglas. Y en este contexto en el que he querido ir más rápido, porque entiendo que sabemos de qué estamos hablando, es donde entra o encaja la diplomacia digital. Y vuelvo al concepto inicial, ¿no? He podido trabajar para el Papa Francisco un tiempo en Río de Janeiro, en la visita del Papa en la visita del Papa a Río de hace 2 años, de hace 1 año y medio. Y el Papa tiene una virtud que a mí me parece espectacular desde el punto de vista de la comunicación, que es la capacidad de convertir en visible, en tangible, cosas tremendamente abstractas. Y en este tema me parece que, por ejemplo, lo resume muy bien, ¿no? Él dice, las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde la gente es accesible efectiva y afectivamente. Y dentro de las calles del mundo están también las calles digitales, pobladas de humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay 2 mundos paralelos, el digital, donde la gente hace cosas en digital, y el real, donde la gente hace las cosas importantes. Todo forma parte del mismo mundo, y muchas veces lo del mundo virtual tiene más peso que lo del mundo real, ¿no? Ayer contaba este ejemplo y hoy lo he completado. No sé si conocéis House of Cards y ese intercambio entre el presidente Obama y el protagonista de House of Cards, ¿no? O sea, el presidente Obama tuitea, le contesta al presidente y decís, bueno, esto no deja de ser un truco promocional de marketing. Pero 2 meses después de esto, resulta que Peña Nieto, o sea, que es Kevin Spacey el que apoya a Peña Nieto, en que en un tuit personal explica con el presidente de México que está haciendo grandes progresos en el primer año en su oficina, en su trabajo. Kevin Spacey como actor conocido, el que apoya al presidente de México. Lo virtual se mezcla con lo real, no sé si me explico. Pero el salto da un paso más todavía cuando Kevin Spacey tiene que aclarar que el que apoya a Peña Nieto es Frank Underwood, no es Kevin Spacey. Es magistral. O sea, porque es la confusión total entre lo virtual y lo real. Pero esto tiene un impacto real en la percepción de la gente. O sea, que un personaje de ficción apoye al presidente de tu país acaba resultando positivo. No sé si me explico. Es como si Superman de repente baja a apoyar a Humala. Pues, no sé si, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que ocurre en las redes ocurre en la realidad. Cuando la Embajada de Estados Unidos decide tuitear un dossier en el que hay un mapa que no está del todo correcto, no puede decir, no, es que eso pasó en Twitter, por tanto no pasó. Eso tiene consecuencias, puede ser más o menos negativo, pero está pasando, no sé si me explico. Y tiene incidencia real, o sea, hay unos señores, unos parlamentarios, que piden hacer una nota de protesta. En el mundo real no es una nota de protesta por WhatsApp, ¿eh? O sea, no es, como está pasando en el mundo virtual, nos protestamos en lo virtual. ¿Se entiende o no? Ayer contaba un ejemplo que a lo mejor a vosotros nos hace falta, pero que a mí me resulta muy gráfico, ¿no? O sea, cuando vuestra novia, mujer, amante, de repente os pone un WhatsApp diciendo que ha acabado la relación, ninguno va al día siguiente a la casa de la novia y le dice, oye, en el mundo real seguimos juntos, ¿no? Hemos cortado en WhatsApp. En lo virtual ya no estamos juntos, pero en lo real seguimos con la relación, ¿no? O sea, nadie concibe que lo que pasa en este campo, por ejemplo, en las redes, no sea real, no sé si me explico, no tenga una incidencia real, que sea tan real como lo real, no sé si me estoy explicando. Entonces, a veces esto pasa muchísimo en la comunicación de las organizaciones, ¿no? Que llegas, sale una noticia en Twitter, vas a tu jefe y le dices, oiga, que es que esto ha salido en Twitter. No, que esto ha salido. Lo das por hecho y te dice tu jefe. ¿Pero dónde? Es como ¿dónde? No, ha salido. No, pero en Twitter o en el papel. Como si Twitter fuera mentira y el papel fuera real. Entonces, el no entender lo virtual como real acaba teniendo unas consecuencias muy fuertes en
en la toma de decisiones. Porque claro, si uno considera que hasta que no sale en papel no es real, puede perder 24 horas de gestión en una crisis, por ejemplo, ¿no? Esperando a que publiquen el periódico. Y esto se ha producido, o sea, en mi caso ha habido gente que te ha mandado a comprar el periódico a las 12 de la noche para ver la primera edición, a ver si entraba o no entraba en el papel. Como si hubiera un cambio radical por el hecho de estar o no estar en el papel. Como si solo lo del papel fuera real, no sé si me explico. Entonces, o sea, lo virtual configura la opinión pública igual o incluso con más fuerza que lo que normalmente consideramos como real. En segundo lugar, se genera una nueva esfera pública. Una nueva esfera pública que, como decíamos, es un nuevo entorno estratégico del que vamos a hablar ahora. O sea, las personas viven en las redes, trabajan en las redes, construyen su pensamiento en las redes, lo difunden en las redes. Estar en la calle, como decía el ministro francés en el vídeo que hemos visto, es estar en las redes. Si uno no está en las redes, decide voluntariamente aislarse. Es como si en un país decide que hay determinadas regiones que no le interesan, que según él no forman parte del país, ¿no? Yo estoy destinado en España, pero a mí la España que me gusta es la del norte, ¿no? La que va de Madrid a Bilbao. Lo que pasa en Andalucía a mí me da igual, ¿no? Entonces, quemar una bandera de mi país en Andalucía es irrelevante, porque como no es real, no sé si me explico. Pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, decidir aislar o decidir aislarte como fuentes de información, como elementos de, o sea, como, no solo como fuentes, sino también como distribuidores de información de las redes, es como quedarte fuera de un trozo de un país. Es como informarte solo parcialmente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con un agravante, que es que habitualmente la gente que vive en esa región tiene una incidencia cada vez más importante o cada vez más fuerte en la toma de decisiones de los gobiernos de esa región, porque tiene un impacto que va más allá del número, que va más allá de la audiencia y que se mide en términos de influencia. Bien. En segundo lugar, el por qué la diplomacia digital o cómo la diplomacia digital cambia la forma de hacer diplomacia, se produce un cambio en los intermediarios, un cambio en los actores. ¿En qué consiste el cambio en los intermediarios? Durante mucho tiempo algunos han dicho que las redes eliminan a los intermediarios. O sea, que como consecuencia de las redes, pues los medios de comunicación van a morir, o las discográficas, o las editoriales. Nos estamos dando cuenta de que no es verdad. Que lo que se está produciendo es un cambio en la naturaleza de los intermediarios o en sus funciones. O sea, es verdad que es muy bonito lo de autoeditarse y publicar una novela y subirla en Amazon, pero tiene una serie de inconvenientes que hacen, pues, de la revisión de calidad, por llamarlo de alguna manera, el sello de confianza, que hacen que la gente siga fiándose de las editoriales. A lo mejor las editoriales tienen que cambiar su forma de trabajar, adaptarse a un nuevo rol de intermediación que es distinto. Pero en gran medida la intermediación sigue existiendo. En la comunicación esto es evidente. El papel de intermediario necesario que tenían los medios de comunicación está desapareciendo. Y está siendo sustituido por dos elementos. En primer lugar, por los propios periodistas del medio de comunicación, que aunque os parezca lo mismo, no es lo mismo. O sea, hoy la gente no lee un medio de comunicación, lee periodistas de distintos medios que se han ganado a sí mismos la credibilidad, que aportan más el medio que el medio a ellos. Y eso es un cambio en la intermediación. Eso es un cambio en la forma de distribuir las noticias. Hay una encuesta, una especie de encuesta que se renueva mensualmente en España, que es el número de noticias que llegan a los medios a través de las redes sociales. El que más recibe casi un 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 45% incluso de la información de los propios medios, la gente llega a través de contactos personales, a través de recomendaciones personales. Eso es un cambio en la intermediación, porque aquí el intermediario no es el medio no deja de ser la fuente final. El intermediario real es una persona. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando la comunicación internacional o cuando las relaciones internacionales cambian de público, dejan de mirar tanto a los medios para empezar a mirar a las personas. A personas que tienen esa capacidad de influencia, esa capacidad de intermediación.
pero que son más relevantes que los intermediarios tradicionales. En ese sentido, los nuevos actores podrían dividir, o sea, si entendemos la diplomacia tradicional como la relación de gobiernos con gobiernos o de diplomáticos con diplomáticos, la diplomacia digital aporta a esa relación una serie de, o la diplomacia pública inicialmente aporta a esa relación otro tipo de relación, del gobierno con los medios, de los diplomáticos con los medios, y la diplomacia digital da un salto que va todavía más allá y pasa a aportar la relación de los diplomáticos con la gente, de los gobiernos directamente con la gente y de la gente con la gente. Eso es diplomacia pública, y en último término, eso es lo que la diplomacia digital favorece en términos en los que la diplomacia pública muchas veces no ha querido o no ha podido entrar, por cuestión de volumen. Entonces, pues Estados Unidos en su programa de intercambio, que es el programa de intercambio más grande del mundo, en el mejor de los casos puede movilizar al año en torno a los 30.000 visitantes. Visitantes invitados por el Departamento de Estado, no visas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final la capacidad no deja de ser muy limitada. La diplomacia, entonces, ¿es verdad que Estados Unidos hace relación gobierno-gente? Sí, es verdad. Pero desde un punto de vista de influencia es relevante, pero desde un punto de vista de volumen no es relevante. Pero cuando Estados Unidos enfoca su diplomacia pública o hacia la diplomacia digital, empieza a poder realizar esa diplomacia de intercambio y además a darle volumen a través de sus programas de becarios. Estados Unidos tiene becarios del Departamento de Estado trabajando virtualmente en 70 países del mundo. Eso es diplomacia de intercambio, aunque nunca hayan visitado los Estados Unidos. Los seguidores de Twitter y de Facebook del gobierno de Estados Unidos también entran dentro de esa relación de gobierno con la gente y de relación directa. Por tanto, los actores cambian y se amplían de una forma espectacular. Bien. Y cambia el perfil del diplomático, ¿no? Y esto más o menos yo creo que es consecuencia lógica. Si las funciones de la diplomacia cambian y la forma de realizarlas cambian, tendrá que cambiar nuestro perfil, tendrá que cambiar nuestra formación. O sea, en mi opinión, tiene muy poco sentido que el programa de estudios de la Escuela Diplomática Española siga siendo del 79. Porque es asumir que nada cambia en las relaciones internacionales desde el año 79. Pues no sé aquí si pasa lo mismo, no sé cuándo cambió por última vez el programa de la Escuela Diplomática, pero es que en España se tiene que publicar en el BOE, es un lío, pero entonces yo creo que da pereza y no se cambia, pero el perfil cambia. Y el perfil cambia de una manera radical, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si antes para hablar con un señor relevante teníamos que ir a una recepción, a lo mejor, pues hoy en día tú puedes, ese contacto incluso entre diplomáticos y diplomáticos o entre gobiernos y gobiernos se puede realizar de otra forma, ¿no? Este fue mítico porque Carville no tenía forma de localizar a este señor, le pone un tuit abierto porque no le seguía y el otro le contesta y luego ya siguieron la relación por teléfono, pero es un ejemplo de los que se cuentan de cómo realmente el perfil cambia, o sea, incluso la mentalidad y la reacción cambia. No le puedo localizar, pues voy a intentar localizarlo de la manera más directa y más rápida que tengo a mano. Bien, y cambia, o sea, cambia ese perfil, no voy a poner este vídeo porque... Cambian los públicos, o sea, cuando estos señores deciden hacer estos gestos, probablemente estén pensando en clave interna más que en clave internacional, y eso es verdad. Bueno, no. Incluso en ese caso, donde hay un impacto internacional evidente, quizá esté pensando más en clave interna. Pero realmente están asumiendo que sus públicos son mucho más amplios, ¿no? Públicos, esto es por poner un ejemplo, que acaban siendo, como os decía antes, relevantes para la política exterior de un país, ¿no? Los emigrantes de ese país en otros países del mundo, que durante mucho tiempo se han visto, y lo digo con todo el cariño del mundo, como una carga que da trabajo a las misiones internacionales, ¿no? Ahora, encima hay que cuidar a los que se han ido. Hoy en día tienen un potencial, desde el punto de vista de la diplomacia pública, espectacular. Son capaces de mover agendas en otros países en interés de nuestro país. El problema es que tenemos que entenderlo así, trabajarlo y potenciarlo. Y al final sacarle partido. O los turistas, ¿no? Los turistas durante mucho tiempo, pues a países que tienen pues, lugares maravillosos que visitar, como Perú y como España,
han sido una fuente de ingresos económicos. Hoy en día son una fuente de prestigio, porque el boca a boca de los turistas cuando vuelven a sus países acaba generando la percepción mundial que la opinión pública tiene en nuestro país, con más fuerza incluso que la que generan los medios. Porque cuando tú lees en un medio que un país es maravilloso, lo primero que miras es si pone arriba publireportaje o te preguntas cuántas páginas de publicidad habrán comprado para los próximos 3 meses. Cuando un amigo tuyo te cuenta apasionado delante de una cerveza que ha visitado el país, que es maravilloso, que la gente es encantadora, súper acogedora y que es un país que claramente va hacia arriba y que genera confianza, está fortaleciendo la imagen de tu país. Y hoy en día eso, en dimensión, es escalable. Y puede acabar conformando la opinión pública con más fuerza o con más peso del que lo pueden conformar los medios de comunicación. Por tanto, en los nuevos actores, todos estos tipos de actores que por inmanejables despreciábamos durante mucho tiempo, hoy pasan a ser actores con los que podemos jugar, con los que podemos tener en cuenta para, insisto otra vez, hacer mejor nuestro trabajo, defender mejor nuestros intereses, ¿no? Y nos encontramos con nuevas herramientas. Este sí que no me resisto a ponerlo. Nuevas herramientas que a lo mejor esto les suena de algo, ¿no? Lo acabamos de vivir hace 10 segundos. Hector Marlier. Hector Marlier, va chercher sur Internet. Non, on n'a pas Internet. Quoi, vous n'avez pas Internet? Mais même moi, à l'école primaire, j'ai Internet. À Aulnay-sous-Bois. Ouais, mais nous, on ne peut pas l'avoir, c'est interdit. En fait, on a notre propre système de communication qui est géré par le chiffre. Le chiffre? T'es dans James Bond. Non, en fait, le chiffre, c'est les chiffreurs. Ils sont là-dessous, là. Sous la cour? Non, de l'autre côté, ils sont sous le jardin. Voilà. Sous le jet d'eau, en fait. Sous le jet d'eau. Ouais. Et puis c'est là qu'ils codent tous les messages avec des algorithmes soi-disant incodables. Tiens, aujourd'hui, voilà ce que j'ai au-dessus du chiffre. Voilà. T'as tous les ministres successifs qui ont essayé de se débarrasser de ce système depuis aucun artifice, hein, syndicat ultra puissant. C'est quand même la seule institution au monde à pas avoir Internet. Bah, merci, l'intérieur est non. Vous voulez ma mort ou quoi? Il ne marche pas ce stabilo. Martine, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas? Regardez, ils puchent. Il y a une crise au Ouzbékistan qui risque de tourner à la guerre mondiale. Comment voulez-vous que j'affronte le département d'État américain avec un stabilo pourri? Monsieur, vous m'aviez dit que vous vouliez réécrire vous-même le discours. Alors je vous ai acheté un stylo, tout neuf, à roller tandem pour une fille numéro 3. Mais justement, Martine, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que c'est que l'écriture. L'écriture, c'est du montage. C'est comme une abeille qui butine plusieurs fleurs. Et ça, on ne l'obtient qu'avec un stabilo. Martine, ne faites jamais confiance a ces intelectuels avec leur plume baveuse. Ils écrivent n'importe quoi. Bueno, al final, las herramientas, como decía antes, acaban incidiendo de una manera gráfica, o sea, de una manera básica también, en el desarrollo del trabajo. Y adaptarse a nuevas funciones, adaptarse a nuevos perfiles, supone, en último término, adaptar las herramientas. Destinar recursos a desempeñar estas tareas. Lo decíamos antes, ¿no? Hoy en día, en las embajadas norteamericanas, casi la mitad del personal se dedica a la diplomacia pública. Eso es una apuesta concreta de recursos, de medios, de herramientas. Eso en el fondo no deja de ser una priorización o una optimización de recursos. Y pone de manifiesto la importancia que unos u otros dan a estas herramientas, a este tipo de, o esta forma de hacer diplomacia, o esta nueva diplomacia, ¿no? Pues una buena forma de entender la importancia que los países dan a la diplomacia pública es ver las páginas web de sus misiones. Ya dice mucho sobre la importancia o la relevancia que se está dando a esa forma de comunicación, ¿no? O el número de herramientas internas que los departamentos o que la Cancillería usa, ¿no? Y luego también, como os decía antes, si hay un cambio en las funciones, si hay un cambio en las labores, también debe haber un cambio en la organización tradicional, ¿no? O sea, los ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo responden a esta lógica de organización normalmente.
Là, tu vas voir le chef de cabinet, il va te dire non. Non, à quoi? À tout. Le chef de cabinet non pas? Ah non, lui, il est directeur de cabinet. Le chef de cabinet, c'est celui qui s'occupe de la logistique, de l'intendance. Ah oui, ça c'est l'administration. Ah non, l'administration, c'est autre chose. C'est les directions géographiques, l'Europe, l'Asie, etc. Au-dessus d'eux, il y a le directeur politique, qui est le secrétaire général, Justin Lebourg. Il y a aussi le directeur géographique, qui dépend pas du directeur politique. Affaires économiques, affaires stratégiques, affaires culturelles. Merci. De plus en plus d'objets. Bueno, en gran medida, muchos se sentirán identificados, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en gran... Es que no sé por qué esto sucede. Que un cambio en las funciones, un cambio en las misiones, también es un cambio en las organizaciones. Es un cambio en el que se enfoque más a la operatividad, a la capacidad de hacer determinadas cosas, o a los conocimientos, o a la formación, y no solo a la relación jerárquica o a la antigüedad en el cuerpo, ¿no? Por decir una cosa, hay muchas más. Y también, y ahora ya, entre comillas, o sea, hay un cambio en los contenidos. Podríamos decir que hablar de diplomacia digital es hablar de tres tipos de diplomacias. De diplomacia en las redes, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, tener una serie de canales, buscar audiencia directa, escuchar lo que se está diciendo sobre nosotros y monitorizando lo que se está diciendo en las redes, o lo que la gente dice en nuestras redes al menos. Y habitualmente la diplomacia en las redes, que es lo que se suele hacer en general en las organizaciones públicas, porque hay miedo a algo más, suele transmitirse, o sea, suele reducirse a la comunicación unilateral de mensajes dentro de canales digitales. Entonces, pues si os fijáis, por ejemplo, en Perú yo creo que casi todas las cuentas de Facebook de los ministerios públicos tienen el muro cerrado, no se puede comentar. Lo que quieren es explicar su... Cancillería no, lo tiene abierto. Pero lo que quieren es explicar su rollo, y esto es hacer diplomacia en las redes, por decirlo, o esto se considera hacer diplomacia en las redes. Hay un segundo paso en la evolución, en el que creo que es hacia donde tenemos que ir, que es hacer diplomacia en red. Hacer diplomacia en red es entender la cultura que está detrás, o es entender este impacto del que estamos hablando, en el que ya no nos dirigimos a audiencias, como os decía, nos dirigimos a influencias, a través de la segmentación. Nuestra relación, cuando hacemos diplomacia en red, es la de generar grupos de interés con los que trabajar, con los que relacionarnos, a los que transmitir nuestro mensaje de manera segmentada o personalizada. La monitorización se convierte en escucha. Ya no nos interesa cuántas veces nos han citado, o si nos han citado positiva o negativamente, sino que nos interesan los temas que están saliendo de lo que la gente conversa, porque pueden ser una buena alerta, un buen sistema de alerta, pueden ser una buena forma de entender realmente la posición de determinados países, entendiendo su opinión pública o entendiendo la opinión de determinados referentes intelectuales de esos países. Escuchar es poner el oído y aplicarle nuestro filtro para nuestros intereses. Y eso es hacer diplomacia en red. Es dejar de esperar a la nota oficial para saber lo que piensa un país y tratar de deducirlo, de averiguarlo, escuchando a la opinión pública o a las personas relevantes de ese país. Y es dejar de hacer comunicación unilateral para hacer comunidad. Perdón, esto hubiera sido más fácil así, ¿no? O sea, diplomacia en redes, pues esto, el que era ministro de Asuntos Exteriores italiano, que pone un tuit diciendo que por favor se acaben las matanzas en Siria, ¿no? O la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. El contacto directo del que hablábamos. Pues estos son ejemplos de diplomacia en red que hay miles, ¿no? Pues Cristina Kirchner sacando pecho por el satélite geoestacionario, gente contando pues las relaciones entre Irlanda del Norte y Escocia, o este señor que ahora mismo es una estrella de la diplomacia digital, que pues, va contando en tiempo real lo que hace. No interactúa, no dialoga, no genera comunidad, pero aprovecha la diplomacia digital para generar agenda. O sea, no solo para generar agenda, me parece que es muy inteligente lo que él hace, sino para hacer una especie de juego de poli bueno, poli malo. El poli malo está en el mundo real y el poli bueno está en Twitter. ¿Por qué? Porque en su país Twitter no tiene esa penetración. Entonces, él puede gestionar Twitter pensando solo en el público internacional. Esto tiene, entre comillas, los días contados. Pero a día de hoy le funciona y es una decisión estratégica que está funcionando muy bien. Y él está creando una imagen de Irán fuera de Irán mucho más aperturista, mucho más dialogante, mucho más abierta. Mucho más humana también, a través de la gestión de una cuenta de Twitter realmente.
Bien, como os decía, diplomacia en red pasa a ver un salto, ¿no? A interactuar con otros. Pues esto es una ristra de mensajes cuando Bachelet ganó las elecciones. Todos los presidentes quisieron poner su tuit, llamaran o no llamaran, pero todos querían salir y además antes que el otro. Entonces la lista es más larga, pero no cabía. O interactuar con la gente pues, a través de preguntas online, como la de Susan Rice, ¿no? Que sabes quién es. Generar comunidad es esto, ¿no? Es lo que hace el Reino Unido en el Foreign Office, o sea, es ofrecer una auténtica red en la que, o sea, que sea verdaderamente una forma de dirigirse a comunidades distintas a través de cuentas distintas. Cuentas, como decíamos, oficiales, institucionales, cuentas políticas, o sea, cuentas temáticas y tratar de entender. Y hay un tercer concepto que del que se habla muy poco cuando hablamos de diplomacia digital, que es relevante, ¿no? Es convertir en objeto de nuestra agenda, esto lo está haciendo Brasil fenomenal, por ejemplo, con el gobierno abierto, ¿no? Es decir, la agenda del país tiene una parte digital, el promover una serie de derechos o de asuntos relacionados con lo digital. Pues Estados Unidos, cuando convirtió en prioritario el acceso, la libertad de acceso. Países como Brasil, que han hecho de la neutralidad de la red un elemento básico de su política exterior, para generar un bloque en torno a este concepto que le ha permitido ponerse a Estados Unidos en las distintas conferencias de gobernabilidad de la red. Hay una serie de temas en red que, si se entiende el impacto real que las redes tienen en la sociedad, acaban haciendo que dentro de nuestra agenda de las relaciones internacionales estos temas tengan que ocupar una posición, o que tengamos, o más bien, que nosotros tengamos que tener una posición sobre estos temas, porque son temas relevantes de nuestra agenda internacional. Bien, y otro tipo de funciones, además de estas, ¿no? Pues la formación del personal propio, donde el salto es evidente, la comunicación interna, vinculación con emigrantes, información a turistas y viajeros, bien. Entonces, ya ahora sí que voy acabando, porque en teoría tenéis que hablar, no habéis hablado nada, yo me he enrollado más, o sea, todo perfecto. Entonces, esto se gestiona, como decíamos, a través de canales, pues canales, página web, Twitter, Pinterest, Instagram, bueno, lo que queráis, ¿no? Esto hay miles, por YouTube, o sea, al final, esto hay que pensarlo antes, pero en general hay cierta tendencia a copar los canales, ¿no? Entonces, que de una forma ordenada, con una distribución de roles de cada uno de los canales, pero haya presencia en distintos canales. Presencia institucional que no necesariamente presupone una estrategia del primer punto, o sea, una estrategia de difusión masiva. Muchas veces los canales institucionales no tienen que buscar la interacción, lo que tienen que buscar es alimentar una comunidad de personas que a su vez transmitan esa información de manera creíble a personas que se fían de ellos. O sea, los canales oficiales, en mi opinión, tienen que ser fuente de una red enorme de canales, lugar donde se alimenten en contenidos, en formas, en estilos, muchos semiportavoces o portavoces no oficiales que puedan difundir nuestro mensaje entre sus círculos de confianza. O sea, yo creo que la gran forma de medir la eficacia de nuestra diplomacia digital no es tanto midiendo el número de seguidores o el número de likes o el número de retweets, sino midiendo la profundidad o sea, el número de círculos concéntricos que alcanza nuestro mensaje una vez que lo soltamos. ¿Cuánta gente coge un mensaje, se lo transmite a otro? ¿Cuántos de esos otros se lo transmiten? Esto yo creo que lo ha entendido fenomenal el Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? El Papa Francisco ha hecho una cosa que yo creo que no se comenta y que no, pero que a mí me parece revolucionaria. O sea, el Papa Francisco ha conseguido que en Estados Unidos todo el mundo predique lo mismo todos los días. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Entendiendo que su homilía de por las mañanas en Santa Marta, subiéndola en tiempo real, o en menos de una hora, al canal de YouTube. Entonces todos los sacerdotes norteamericanos, que tienen 6 horas de margen, antes de su misa dicen, bueno, pues a ver qué ha dicho el Papa, y yo digo lo mismo que ha dicho el Papa. Porque es mucho más cómodo, no es una fidelidad a la... Entonces, eso tiene una eficacia desde el punto de vista de la comunicación que no se mide, no sé si me explico. Esta filosofía, que creo que es estratégica, la aplica también en Twitter. O sea, el Papa Francisco es la persona más retuiteada, o sea, es el personaje público o no público
más retuiteado de Twitter, independientemente de que no sea el que más seguidores tiene, o sea, tiene más retweets que Lady Gaga, tiene más retweets. ¿Qué quiere decir eso? Que de una forma u otra, y el Papa Francisco no interactúa en las redes, o sea, no contesta nunca a nadie, no sigue a nadie, solo se sigue a sí mismo en 6 cuentas, es una cosa peculiar, pero o sea, es una forma de facilitar a la gente el acceso a las 6 cuentas, pero a la hora de la verdad, su forma de utilizar las redes tiene mucho que ver con esto. Yo estoy en un canal no para que mi mensaje llegue de manera directa a mucha gente. Yo estoy en un canal para que mucha gente transmita mi mensaje, que es distinto. Bien, y además de canales, herramientas, ¿no? Herramientas que tienen, por un lado, un contenido, pues, organizacional, ¿no? Pues la Oficina de Diplomacia Digital, que existe en el Foreign Office y en el Departamento de Estado, no en muchos más sitios. Tener una oficina de diplomacia digital no es tener un community manager, por si alguno confundía, ¿no? O sea, es mucho más. Bien, un sitio oficial para la diplomacia pública, que probablemente conocéis y lo hayáis visto. Una red social de intercambio como consecuencia de un programa fuerte de intercambio. Eso también tiene que ver con la diplomacia digital y tiene más que ver con las herramientas que con los canales. Una herramienta de streaming, que os puede parecer una tontería, pero que tiene una eficacia espectacular, una herramienta propia de streaming que permite no depender de herramientas externas y pues te da una flexibilidad que por un lado lo convierte en una herramienta útil de cara a acciones de comunicación o de diplomacia pública de los funcionarios del Departamento de Estado, y esto cada vez está más de moda, o sea, si seguís al Departamento de Estado en las redes, pues todas las semanas hay 2 o 3 conferencias interesantes que se ofrecen al público en general, a través de esta plataforma donde la gente puede interactuar, puede preguntar. Esto te permite a un coste reducidísimo tener una presencia internacional enorme, que no tiene o no busca un público masivo, busca un público especializado en determinadas materias. Bien, y también esta herramienta se ha convertido en la herramienta de comunicación interna de las embajadas, porque la tecnología es la misma, ¿no? Bueno, aquí tenéis una imagen de esto. Proyectos que se realizan en torno a la oficina, ¿no? Como este democracy.is, que ya no existe, pero ya no hay pantallazos, pero que no deja de ser un proyecto de diplomacia digital para hacer esto, o la presencia en Second Life del Departamento de Estado, que gracias a Dios desapareció, pero en un momento dado se trabajó de una manera muy intensa. O la Diplopedia, ¿no? Una Diplopedia que es pues, una especie de Wikipedia interna, que tiene una eficacia espectacular. O sea, donde ya hoy hay más de 11.000 artículos y que se ven más de 35.000 veces a la semana. O sea, es una herramienta perfecta de comunicación interna y de armonización del mensaje. Porque al final todo el mundo va a alimentar, o sea, algo que nació en el 2006 como una forma de resolver problemas logísticos, pues cada vez que había un intercambio, un cambio de puesto, pues ¿a qué cole llevas a los niños? Esto que os voy a contar a vosotros, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio para encontrar pisco en Indonesia? O todo este tipo de cosas que no es tan fácil encontrar pisco en Indonesia, lo digo por experiencia. Todas estas cosas que habitualmente las tienes que preguntar por teléfono, que te hagan una nota, iban acumulándose y generando conocimiento de primera mano y actualizándose de primera mano. Entonces se fue creando un núcleo bien ordenado a través de una herramienta que desarrolló el propio Departamento de Estado que se convirtió en una referencia obligada para cualquiera y que empezó a tener no solo contenido logístico, sino también contenido político, ¿no? Bueno, aquí tenéis las guidelines porque Diplopedia sí que es, o sea, no te dejan entrar. Entonces, si te conectas desde el Departamento de Estado lo puedes ver, ¿no? Que es lo que yo es lo que hice una vez, pero no, o sea, a día de hoy no es disponible, ¿no? Bien, presencia en las redes, sistemas de medición importantes. Bien, y acabo ya porque de verdad que me he enrollado más de lo que quería, ¿no? O sea, es cierto que las redes tienen riesgos, ¿no? Pues el momento en el que la Embajada Británica decide celebrar la quema de la Casa Blanca, pues es evidente que a veces se meten patas, ¿no? O el embajador británico que decide meterse con los argentinos por el tema de las Malvinas, el embajador británico en Chile, ¿no? Y se queda tan ancho y levantan armas a Argentina. Es cierto que son muchas las veces, pues que, y sobre todo en estos tiempos, en los que por no haber formación específica sobre el tema, haber querido entrar en la diplomacia digital sin saber, pues ha generado problemas, dimisiones, conflictos, pero la realidad yo creo es que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas,
entender o tratar de adaptar nuestro trabajo a esta lógica, de verdad, que es una inversión que merece la pena. Y que no la veáis como más trabajo, como un trabajo extra del que hacéis, sino como una forma de hacer mejor, más rápido y más eficazmente vuestro trabajo. Si esto lo acabáis de entender, o sea, si vosotros os enfrentáis a las redes, os enfrentáis a la tecnología preguntándoos, ¿cómo me puede ayudar a mí la diplomacia digital? ¿Cómo me puede ayudar a mí el uso de estos instrumentos? No para hacer un trabajo extra, sino para hacer mejor mi trabajo, pues de verdad que acabaréis formando parte o acabaréis entendiendo la lógica de este nuevo contexto internacional y acabaréis haciendo mejor vuestro trabajo y siendo más eficaces, en último término, en la defensa de los intereses del país en el escenario internacional, ¿no? Bien, como os decía, no sé si he sido... Evidentemente no he sido interactivo, pero bueno, no sé si he conseguido transmitiros de una manera más o menos clara los mensajes. Muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas, discrepancias? Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Yo tengo una duda y es en relación a la oportunidad en la transmisión del mensaje. ¿Cómo hacerle frente o cómo compatibilizar la oportunidad en la transmisión del mensaje con la prensa? La prensa muchas veces da datos que en todo caso no son exactos, pero los da con una rapidez, con una muy gran rapidez. Mientras que nosotros, sobre todo cuando estamos en el exterior, tenemos que reportar algunos actos hacia las cancillerías, pero no es una transmisión de datos, sino es un análisis. Y el informe que hace un diplomático es mucho mayor que el que hace la prensa. Esa es una de las diferencias entre la labor del periodista y la labor del diplomático. Además tiene que consultar fuentes, lo cual genera un retraso en la transmisión de información en muchos casos. Y lo que nos ha pasado, el comercio acá en Perú ya salía con una noticia que nosotros la estábamos procesando. No siempre en esos casos era información al 100% veraz, porque la prensa además no tiene todas las fuentes, pero sí nos adelantaba en la noticia. Entonces, ¿cómo hacer frente a estas dos realidades? Una, la inmediatez de la prensa, y dos, lo que nosotros necesitamos, procesar la información y transmitirla, además de la probable demora que puede haber en los canales internos de la organización, ¿no? Como es la aprobación de los informes, etc. Pero hay dos realidades en velocidad de transmisión de la información. Yo creo que hay 3 puntos. El primero, que es el mismo que utilizan los medios, que es no tener problema en ir extendiendo la información, o sea, no esperar a tener la versión final para tratar de incidir en la agenda, sobre todo cuando es relevante el tiempo. O sea, hay veces que salir una hora antes o una hora después acaba determinando el resultado final de la percepción pública de una materia concreta. Entonces, si esto lo entendemos, o si entendemos que hay veces que el tiempo es más importante que el contenido, tendremos que cambiar, y este es el punto 2, nuestras propias estructuras de organización. O sea, habrá veces en las que o tiene que haber un censor de guardia y en el que alguien que se dedica a probar en tiempo real, porque ese es su trabajo, la información que se va generando, habrá que quitarle 3 escalones al proceso, en lugar de que lo aprueben 6, que lo aprueben solo 2, y a lo mejor ya hemos ganado bastante tiempo. O sea, habrá que adaptar, como os decía antes, la organización, la estructura, los procedimientos a los nuevos tiempos. Si los nuevos tiempos requieren respuestas en tiempo real o en 30 segundos o en una hora, nosotros no podemos seguir trabajando con 8 horas, porque cuando llegas, no es que llegues tarde, es que no has llegado. O sea, en términos de información. Porque es que hoy en día las noticias tampoco, el tiempo informativo de las noticias es mucho más breve. O sea, que hoy hay días que lees noticias en los periódicos que han caducado la noche anterior. Porque la atención dura mucho menos. Hay una sucesión mucho más continua de noticias. Entonces es que hay veces que cuando nosotros damos la información, es que el tema ya no está en la agenda. Y por tanto, ya no hay forma de conseguir la atención. Pero sobre todo yo creo que en esa pregunta hay un truco. Y es, esa pregunta sería válida en mi opinión respecto a las reacciones ante actos que no controlamos. Pero donde realmente nos estamos jugando nuestro prestigio muchas veces es en actos que somos nosotros la fuente.
evidentemente no siempre, pero muchas veces la comunicación es previsible y podemos trabajar información con días, incluso con meses, y no trabajamos porque no consideramos que hay que hacer la cobertura después del acto, no sé si me explico. Igual que hay gente que mata e incinera, nosotros también podemos, o sea, antes de tiempo, nosotros también podemos preparar la cobertura informativa de nuestros actos con mucho tiempo. O sea, esto, o sea, os lo cuento en el caso del Papa, por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 millones de seguidores, pues en las cuentas del Papa de las redes sociales de la Jornada de la Juventud. El 80% de la información está programada, porque sabemos que es relevante, o sea, porque queremos llegar a tiempo. O sea, nosotros, el otro día en un acto público, o sea, lo digo para no contar el caso, es un poco así. O sea, nosotros no tenemos que esperar a que se pronuncie el discurso para hacer la nota de prensa. Por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Los periodistas no esperan a escribir su nota a que se pronuncie el discurso. Por eso se dan los discursos embargados la mitad de las veces. Entonces, ¿el problema cuál es? Que a veces lo que falla realmente es la comunicación interna. Es que tú no sabes cosas que deberías saber para hacer mejor tu trabajo. Os cuento un ejemplo un poco así, pero que es que me parece que es clama al cielo, ¿no? El presidente del gobierno, después de, en el debate del Estado de la Nación, el primero que tenía, sufre un varapalo espectacular en las redes sociales. Se lo debió contar un primo suyo y se preocupó de verdad. Entonces, al año siguiente, en el debate del Estado de la Nación, nos llama para ver si podemos conseguir hacer algo. Además, nos llama con tiempo, por primera vez en la historia, 7 días, que está bastante bien. Entonces, yo digo que sí, que fenomenal, que se pueden hacer cosas y cosas bonitas, pero que necesito el discurso. ¿Por qué? Porque yo, si tengo el discurso 7 días antes, exploto las redes, pero necesito el discurso. Pues me dicen que no tengo el discurso. Entonces, ¿qué hice? Tuve que inventarme el discurso y generar contenido que me sirviera para un supuesto discurso. Generé 230 infografías. Y luego iba pinchando el discurso como si fuera un disc jockey en una boda. O sea, según iba diciendo cosas, yo buscaba mis discos a ver cuál tenía y lo metía. Entonces, claro, hacer ese trabajo es dificilísimo. Fue tremendamente exitoso por una tontería, que es que aunque yo pinché en directo 30 infografías, puse a disposición del público las otras 200. Entonces, como había mucho material bien hecho, trabajado y relevante, la gente lo empezó a distribuir. Y si produce un efecto curioso, que es que más allá del efecto en directo que tuvo el ir pinchando, no es una cosa que hacen en Estados Unidos en la Casa Blanca, o sea, no era ninguna novedad, que es poner 2 pantallas y mientras el presidente está hablando en media pantalla, en la otra media tú vas pinchando infografías. Pues eso, os digo, soy sincero, lo vieron 300 personas, o sea, fue una pérdida de recursos espectacular, más allá de la novedad, de la primera vez que se hace y no sé qué, que siempre... Pero lo que realmente fue un éxito y funcionó de maravilla fue que todo ese material que habíamos generado haciéndolo a ciegas acabó teniendo muchísima repercusión en redes. ¿Qué quiero decir con esto? En la segunda parte la podéis obviar. Pero lo que es evidente es que si yo empiezo a hacer la cobertura, empiezo a escribir la nota de prensa después del discurso, si yo no tengo el discurso 2 horas antes, si yo no sé qué está pasando en ese tema hasta que estalla, pero es que habitualmente cuando estallan los problemas, aquí soléis tener información desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces el problema no es solo de incapacidad de reacción, sino de problemas de comunicación interna, de un demasiado secretismo en la información que manejáis en las distintas áreas, de que la información no fluye de manera natural y que pensáis que vosotros también sois la prensa. Entonces no le voy a contar esto a alguien, no vaya a ser que se filtre y se haga público. Entonces en lugar de consideraros entre vosotros como compañeros que sois parte del mismo equipo y que respetáis las mismas reglas éticas en el trato de la información, os consideráis como potenciales wikileakers, no sé cómo decirlo, como potenciales filtradores, ¿no? Entonces claro, pues el problema real es ese, que como no te dan la información a tiempo, cuando tienes que reaccionar, estás jugando en igualdad de condiciones con los medios. Incluso cuando juegas en casa, que eso es lo que a mí me enerva muchas veces de la gestión de la comunicación en las organizaciones públicas, ¿no? Entonces yo entiendo que de repente estalla un conflicto que ni se preveía ni se sabía dónde podía estallar y que ahí sí que estamos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, los procedimientos, como bien dices, son determinantes, las propias costumbres, la necesidad del rigor, que es evidente, o sea, el no poder. Pero mi sensación de verdad es que esos casos son los menos. Y que a la hora de la verdad muchas cosas son previsibles, muchas cosas dependen, al menos inicialmente, de nosotros. Y ahí es donde yo creo que sí que se puede trabajar y se puede mejorar muchísimo. Para que realmente
gracias a otras cosas, acabemos yendo con los tiempos de la prensa o incluso más rápido. Más. Sí, buenas tardes, señor Rubio. Quería hacerle dos preguntas. Quería saber qué tipo de contenidos debe publicar una embajada o un consulado para generar justamente la interacción entre su audiencia, así como captar también mayor público, y también con qué periodicidad se debe publicar, ¿no? A ver, es que creo que realmente, o sea, tengo una pregunta previa, que es ¿cuál es el público de una embajada en Twitter? Habitualmente, cuando tú ves las cuentas de las embajadas en Twitter, yo deduciría que el público es la gente, en este caso, pues no he hecho este ejercicio, o sea, que no, o sea, cuando yo leo las cuentas de las embajadas españolas, pensaría que el público es la gente de Madrid. O sea, las embajadas muchas veces comunican pensando en el público de casa, o sea, pensando que la gente sepa qué buen trabajo estoy haciendo, ¿no? Entonces, como la gente me sigue en Twitter, y esto se ve muy bien, o sea, esto es súper fácil de comprobar, o sea, tú puedes saber en Twitter cuánta gente de la que te sigue pertenece al país en el que tienes la embajada y cuánta gente es de tu país de origen. Y hay veces que te asombrarías, o sea, hay porcentajes del 80% de seguidores locales. Pues hombre, algo no estoy haciendo bien. Entonces, lo primero a la hora de definir qué tipo de contenidos es definir a qué comunidad me dirijo. Entonces, yo es que, o sea, esto os puede parecer un poco radical, pero es que yo creo que las embajadas podríamos decir, no deberían tener solo una cuenta. O sea, las embajadas tienen una serie de funciones que les obligan a relacionarse con públicos muy diversos. Y yo creo que deberían tener una cuenta por cada público con el que tienen que relacionarse. O sea, yo entiendo que cualquier embajada de Perú, al menos, debería tener una cuenta cultural. Porque va a estar dirigida a un público muy específico. Y que muchas veces la gente piensa que por tener menos seguidores o por dividir sus cuentas está perdiendo seguidores o está perdiendo impacto o está perdiendo prestancia. Y es lo contrario. O sea, está ganando eficacia aunque la suma de seguidores sea inferior. Entonces, o sea, yo creo que hay veces que las cuentas de las embajadas podríamos decir que se quedan pequeñas porque acaban teniendo que tratar demasiados temas. Otras veces la comunidad interesada en temas de Perú en el país donde se está trabajando es tan reducida que basta con gestionarla o basta gestionarla con una cuenta, porque es reducida, pero y tiene un conocimiento, o sea, tiene un interés general por el país. Pero yo creo que a la hora de la verdad habría que ser capaz de definir de una forma clara a qué públicos me refiero. ¿Cuál es el público? O sea, ¿cuál es el público? No el público que me sigue, sino al público al que de verdad quiero llegar. Si yo quiero llegar porque es un interés estratégico de mi país en ese país, o sea, yo creo que los contenidos que se tuitean en una cuenta de una embajada están determinados fundamentalmente por los objetivos de política exterior de esa embajada. Entonces, si mi tema, por poner un ejemplo de algo pasado ya, en Chile es La Haya, pues la embajada de Perú en Chile tendrá que publicar contenidos relacionados con eso, sabiendo que su público es el que es y que por tanto tendrá que tener especial educación o especial cuidado o ser especialmente delicado o especialmente creíble o fiable. Pero en gran medida, o sea, yo lo que primero que tengo que ver a la hora de ver qué publico es yo qué quiero de este país. De lo que quiero de este país son inversiones. Pues el 80% de mi contenido deberá ser económico. Deberá estar destinado a generar confianza en los inversores, que son mi público objetivo o mi público prioritario. ¿Se entiende o no? O sea, el contenido, o sea, creo que no hay un contenido estándar, el contenido depende de manera radical de los objetivos, de los objetivos políticos de esa embajada en ese país. Y es una buena forma de medir, si esos objetivos se saben, que entiendo que habitualmente se saben, es una buena forma de medir si se está haciendo bien el trabajo. ¿Se corresponden los objetivos con el contenido? Y el número de veces, pues es que, o sea, pues esto, las reglas básicas teóricamente dicen que 3 o 4, de los que uno al menos sea un retweet, otro sea una respuesta. Yo cada vez estoy más convencido de que no hay reglas básicas. Y que muchas veces, pues, el ritmo te lo marca la circunstancia o los contenidos de los que hablas, pero me imagino que al menos una vez al día debería ser un mínimo razonable, ¿no? Y sabiendo
que como el consumo de las redes es aleatorio, dependes mucho del momento en el que tú te conectas y se conecta el otro, pues que también es muy bueno repetir de formas distintas, pero no dejar de insistir, ¿no? O sea, porque a veces también, esto no lo hemos tratado, pero a veces tenemos sensación de que cuando nosotros ponemos algo en Twitter o en redes, todo el mundo que nos sigue lo va a saber. Los porcentajes, que ahora se ven en Analytics y son especialmente sangrantes, es que el mejor de los tweets que habéis hecho en vuestra vida, en el mejor de las situaciones, ha podido llegar a un 7, a un 8% de repercusión entre vuestra comunidad. Por tanto, es que esto lo tenemos que asumir. O sea, cada vez que publicamos algo, lo leen, en el mejor de los casos, un 10% de los que nos siguen. Por tanto, hay un 90% que ni se ha enterado. Pero que es que lo normal no es eso. Lo normal es el 1, el 2, el 3. Pues claro, estamos hablando de unos públicos súper reducidos. El problema de estos públicos es que para llegar a ellos solo se puede afinar repitiendo o tratando de averiguar en qué momentos están más conectados o podríamos llegar a unos porcentajes superiores, ¿no? Más preguntas. Bueno, buenas tardes. Tengo una pregunta, bueno, de hecho Alejandro al comienzo trató el tema del caso de La Haya en el Perú, y de hecho se lo habrá contado estos días, fue un caso de éxito y diplomacia pública a nivel nacional sobre cómo emitir un mensaje desde canales oficiales hasta el público, ¿no? Que llegara por un periodo intermediarios como la prensa o sectores académicos, qué sé yo. Es un caso de éxito nacional y no sé si usted podría darnos algún otro ejemplo de un caso similar de éxito en diplomacia pública tan grande o tan significativo como fue para el caso de Perú, el tema de La Haya. O sea, casos... A ver, o sea, yo creo que en principio, o sea, La Haya no deja de ser una gestión, entre comillas, de crisis, no de crisis porque está muy prolongada en el tiempo, pero es un proyecto muy determinado que tiene principio y fin. O sea, habitualmente la diplomacia pública tiene más que ver con el día a día que con proyectos concretos. O sea, uno de los grandes problemas de la diplomacia pública en determinados países es que ha funcionado durante mucho tiempo pegado a proyectos. Que se acaba La Haya y ya no hay diplomacia pública en Perú. Eso no digo que esté pasando aquí, pero que en España, por ejemplo, hemos ido a base de proyectos. La marca España no es diplomacia pública, es un proyecto de diplomacia pública. Pero si todo el esfuerzo se pone en ese proyecto y no se hace nada más, cuando se acaba ese proyecto, se muere la diplomacia pública. Por tanto, creo que hay que medir y hay que buscar, porque nos enseñan cómo hacer lo otro. No, entonces, hay que buscar casos de éxito. Pero no nos podemos olvidar que la diplomacia pública, al final, uno de sus grandes elementos es la perseverancia, es la constancia, es la permanencia en el tiempo. Como cualquier política de relación exterior de un país, ¿no? O sea, pues siempre se dice que la política exterior no puede estar sometida a los cambios de gobierno, o la estrategia de política exterior no puede estar sometida a los cambios de gobierno. Pues iba a decir una barbaridad, pero creo que la diplomacia pública aún menos. Porque la imagen de un país no se puede cambiar cada vez que cambia el gobierno. Se puede cambiar el logo, se puede cambiar el eslogan, pero la imagen de un país no puede cambiar. Es que aunque se quisiera no se podría. No sé si me explico. Entonces, la diplomacia pública es sobre todo largo plazo y día a día. Dicho esto, otros proyectos de éxito o de gestión de éxito a través de la diplomacia pública, pues es que, o sea, lo llamativo de La Haya es que hay una sentencia judicial por medio, que es como mucho más, no sé si decir morboso, pero que tiene mucho más, o sea, tiene una parte de lobby incluso en el que se asume que la opinión pública puede ser también una herramienta de presión, porque cambia el posicionamiento, cambia el marco, cambia el enfoque y al final acaba afectando también a los jueces por muy aislados que estén, ¿no? Casos de, pues no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, aunque sea la política, o sea, las campañas tanto de Bolivia como de Venezuela de ofrecer, es de un populismo que a veces da hasta vergüenza, pero es tremendamente eficaz, de tratar de oponer, y esto es algo que aprenden del castrismo, tratar de oponer la relación con el Estado, que es malo, o con el gobierno de un país, que es malo, a la relación con sus gentes, a través del envío de médicos. Entonces, pues, el envío de médicos de Cuba para curar el ébola a África hace una semana es probablemente
si hay un premio, el de este año se lo tiene que llevar Cuba. O sea, ha mandado a, no sé si son 130, y ha tenido editoriales favorables del New York Times. Está jugándose conseguir que Obama por fin se decida levantar el embargo. O sea, ha cambiado el marco con un gesto que a Cuba le cuesta 0, o sea, es que no le cuesta ni presupuesto casi todo. Y eso lo llevan haciendo mucho tiempo. O sea, las misiones en El Salvador, las misiones en Brasil, o sea, eso es pura diplomacia pública. Y, aunque pueda parecer, pero no se puede negar que es tremendamente eficaz. Lo que les decía de Bolivia, de Venezuela y de Bolivia, regalando energía a los más necesitados o subvencionando la energía a los más necesitados de Nueva York y publicitándolo en los periódicos. Pues es una campaña de diplomacia pública que es tremendamente populista, pero que son, si queremos juzgar campañas o programas que hayan funcionado, tienen mucho contenido. ¿Por qué? Porque logran poner un marco que es tremendamente difícil de atacar, que es: nosotros adoramos al pueblo americano, pero no podemos hablar con su gobierno. Y eso ha funcionado siempre muy bien. O sea, eso a Cuba le lleva funcionando desde el 59. Es decir, si nosotros somos los mejores amigos del pueblo americano y cada vez que podemos, lo que pasa es que el gobierno no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, por poner ejemplos que se me ocurren de primeras, pero hay millones más, ¿no? O sea, que quizá a veces también es decir, bueno, ¿cuánto de eso es estratégico? Pues los 3 casos que he contado son tremendamente estratégicos. O sea, están pensados con algo que va más allá del efecto directo de la medida, ¿no? Más. Yo para complementar, creo que el reto ahora justamente, y lo dijo Rafa, el tema de la Haya empezó y terminó, y ya, digamos, de alguna manera hay rezados, pero creo que el reto ahora de la oficina, de la gente que trabajamos ahí, es justamente cómo hacer más conocido, que es la crítica que siempre se ha hecho en las oficinas de prensa, difusión, cómo difundir mejor los mensajes que tenemos. Es decir, y en primer lugar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los diplomáticos? Más aún, ¿qué hacemos los diplomáticos peruanos? Y va un poco la primera pregunta de Farid también, que lo importante es que nos digan qué hacen. Es decir, el gran drama de la oficina de comunicación aquí es que muchas veces tenemos que rogarles a la gente que nos digan qué hacen y que las embajadas, los consulados y todos nos manden información. La información ahora es libre, en realidad todo el mundo tiene acceso a lo que está pasando aquí en la China. Pero si ustedes, o sea, digamos, si ustedes que son los que trabajan y que ven el día a día y que tienen actividades y que son los que se mueven en sus países para hacer determinadas actividades culturales, promoción de inversiones, económica, de lo que fuere, si no nos cuentan a nosotros qué hacen, nosotros mal a veces hacemos en tratar de hacer, y nuestros mensajes pues terminan siendo o generales o ineficientes. O nos dedicamos a hacer muchas cosas que a veces hacemos en la oficina que igual ayudan, creo, que es, bueno, ¿qué hace un diplomático? El glosario del diplomático, ¿qué hacemos? El diplomático hace tal cosa, un pleno poder es tal otra cosa. Bacán, pero si no hay una historia detrás de la persona que está haciendo, digamos, alguien que está haciendo algo representando al país en el exterior o aquí para un fin concreto, no tenemos un cuento que contar, si es que lo vemos así. Yo, más allá del éxito del área, creo que el éxito se verá de aquí a algunos años, si es que efectivamente, bueno, en la opinión pública se nota que el Perú ganó, pero si se le pregunta a la gente, Perú ganó. Ya, bacán. ¿Y eso qué significa si de aquí a 20 años nos preguntan, bueno, ya, ¿tuvo alguna repercusión más allá de esa sensación momentánea, inmediata de triunfo frente a Chile, además, ¿no? Que, bueno, por todas las repercusiones y con circunstancias especiales, digamos, es un tema específico, ¿no? Y en realidad, bueno, calculo que para ir terminando también, y más allá de agradecerle a Rafa por todo lo que nos ayuda siempre, hay muchas lecciones que trataremos de que queden también en alguna presentación o algo así. Con Rafa en estos días hemos tratado de ver temas, ¿no? Vieron el caso de hace pocos días ahí que incluyó del entredicho, ¿no? Con lo que ha pasado en el consulado en Buenos Aires.
pero historias hay miles y creo que lo importante ahora para nosotros es también empezarles a contar a ustedes que uno, la oficina de comunicación no es la única que comunica. Eso creo que es clave para que todos entiendan que todos tenemos que tratar de poner algo a nosotros si es que queremos que la gente sepa qué diablos hacemos los diplomáticos y qué hacemos los diplomáticos peruanos. Dos, historias hay muchas, desde las más curiosas. A mí esto del tema del Twitter, se lo contaba a Rafa el otro día, es curiosísimo porque efectivamente esta nota de protesta que se pidió fue por un dossier que fue publicado por la embajada, la cuenta de la embajada de Perú en Estados Unidos y que fue retuiteada por la cuenta de Twitter de la Cancillería. Y eso generó todo un efecto finalmente para que en el mundo real se presente una nota. Y para mí lo curioso fue que cuando hubo una reunión de las autoridades de la Cancillería con parlamentarios allá en el Perú, cuando estábamos viendo esta noticia, me llamaron a mí, ¿no? Que estaba ahí en la reunión, y me dijeron: Alejandro, ¿dónde está este mapa? ¿Dónde está este dossier? Entonces estaba con mi computadora y se los enseñé, es una infografía. Ya, pero ¿dónde está? Bueno, está en el Twitter, lo hemos retuiteado. Entonces le contaba de nuevo esto y no me entendían. Dicen: ya, ¿y dónde está el periódico? ¿Qué periódico? ¿El periódico? ¿Dónde salió publicado? Le preguntaron a Álvaro, y ese fue, tuvimos que buscar el periódico para que la gente entienda que esto había sido, bueno, por suerte había sido publicado en el impreso, pero creo que es parte de nuestro trabajo también acá todos son jóvenes, de hablar con los jefes para decirles: oye, más allá de lo que sale publicado y que sale en la edición impresa, hay miles de otras cosas que salen publicadas y que no están necesariamente en el impreso y que a veces son noticias. O sea, noticias, digamos, que con impacto, pero a veces son cosas que se están diciendo. Y la otra que le contaba a él, que digamos generó un revuelo y que acá la gente no se enteró porque no salió ese mismo día en el diario, fue el caso, y va un poco también a eso de que nos avisan. Muchas veces nos avisan de las noticias. Esa es la gran ventaja que tienen los diplomáticos, que aquí o en otros lados, más allá de que generen la noticia, a veces nos cuentan la noticia previamente. En otro país nos van a decir: mira, mañana va a salir Rajoy diciendo que quiere que al Perú y Colombia, va a salir un artículo de Rajoy diciendo que propone que le quiten la visa Schengen a Perú y Colombia. Que fue así, ¿no? Digamos, fue un artículo editorial, lo que fue. Y después salieron un montón de noticias en Bruselas que nos pasaban la voz y nos alertaban: oye, va a salir tal cosa, o se va a dar el reglamento no sé qué. Y eso nos ayudaba a nosotros para ir preparando y para decirle a la gente y a los periodistas: oye, mira, va a salir tal cosa y tal otra. Pero en el caso, un caso específico que sí es muy curioso es el caso del embajador del Ecuador aquí y el escándalo de la jamonada. Recordarán que le pegó un revistazo a una señora en el Vivanda, en el supermercado, y que bueno, esto salió un programa en la noche. Nos habían alertado a nosotros que iba a salir el programa en la noche. Entonces vimos el programa y dije: bueno, al día siguiente se va a armar un escándalo. En la mañana nadie se había enterado mucho de la situación, salvo los que estábamos viendo el Twitter, en el cual estaba reventando y ya habían hashtags de que se vaya el embajador Pegalón, no sé qué, el nombre del embajador y toda esta cosa. Y bueno, ya ese es parte del trabajo de nosotros, pero también puede ser parte del trabajo de cualquiera, de alertar a las autoridades, como nos tocó hacer en ese momento, y decirles: mire, está pasando esto. Y claro, no salió en el periódico, pero es evidente que es una noticia y que todo el mundo está hablando de esto. Y quienes sí empezaron a hablar, digamos, y complicaron la situación en ese momento, fueron ministros de Estado, para comentar que no se iban a permitir abusos contra la mujer y todo. Y bueno, ya se generó toda la noticia que duró como una semana y que terminó en una serie de comunicados, ahí sí ya lo oficial, de lo más bizarros del Perú y Ecuador, diciendo que pese a todo, ¿no?, la situación, los dos lados lamentaban y todo, y al final siempre el Perú y Ecuador renuevan ¿no?, la amistad profunda entre los pueblos, esas cosas que estamos acostumbrados como diplomáticos a decir, pero que iba acompañado de otras cosas, que terminó en el retiro de embajadores de los dos países. Entonces, todas estas cuestiones que a veces suenan graciosas y absurdas, en realidad sí forman parte del día a día, y creo que hay muchas lecciones que sacar de todo esto. Yo por eso, en realidad, si hay algo que es importante, es tratar de reflejar esto. Es una pena que no haya venido más gente. Calculo que los secretarios son los que hacen casi todo el trabajo
en el ministerio y por eso no nos dejan ir a las reuniones. Y más allá de eso, bueno, estamos haciendo vía streaming y para grabarlo para la gente de la academia también, porque creo que si hay algo importante y como que queda como mensaje de esto, es que no es la oficina de comunicación, o la prensa o la nota de prensa la que informa de lo que hacemos, sino hace un poco todos hacemos información del día a día, ¿no? Y hay muchos embajadores que tienen sus Facebook y sus Twitter, en los cuales lo usan de manera casi indiscriminada en muchos casos, pero creo que aquí hay otro llamado a la responsabilidad también de darse cuenta que todas estas cuentas y todos estos son públicos. En algún momento alguna autoridad me dijo para tratar de hacer no un manual, sino casi un código de conducta en redes sociales. ¿Qué cosas se pueden poner o cosas no? Porque habían visto la foto de una funcionaria que está en bikini, sabe Dios, y la foto de otro chico que está con un auto de lujo cuando supuestamente estamos pidiendo mejoras en los sueldos. Entonces todas esas cosas juegan. En realidad hay que tener, creo que la misma responsabilidad que uno tiene en la conducta pública diaria, es decir, cuando uno habla con la gente, es la misma en redes sociales. No hay muchas más reglas que esas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta adicional, pero Rafa nos ha venido ayudando durante casi 5 años. Es casi un consultor permanente, amical en realidad, gratuito, y nos ha ayudado mucho en todos estos años y para desarrollar esta estrategia que hicimos para lo del Haya seguramente. Entonces, muchas gracias Rafa por venir a compartir con nosotros todo lo que sabes, y gracias a los que han venido también por participar.